No te lo contamos nosotros, te lo cuentan los protagonistas. Abrimos micrófonos para nuestros invitados en Área 107. 3, 2, 1, go. Bueno, Diego nos acompaña en esta mañana porque tiene algo muy especial y es que está celebrando sus 30 años de trayectoria artística. Hablemos un poquito, Diego, o contémosles ahí a los que están en el 107.7 en el FM y en www.lauradio.co cómo comenzó esto. ¿Cómo se le ocurrió a usted que usted era bueno para echar cuento? Por puro accidente. Yo estaba estudiando en la estaba? Universidad de los Andes, estaba Sí. estudiando sistemas y un día no me avisaron que no había clase y me quedé enfrente esperando que hubiera clase. Y al lado del salón de clase, que era una catedral vieja, era como una iglesia, una capilla vieja que estaba en los Andes de arriba, eso era, creo que fue un monasterio, un convento alguna vez en la historia. Y yo me quedé esperando clase y había una plazoleta al lado. Y yo sí vi que empezó a sentarse gente ahí en la plazoleta. Y si esta gente, algo va a pasar acá. Y no me fui. Y de pronto subió De Andrés chismoso. López, de chismoso. Sí. Y de pronto subió Andrés López, el de la pelota de letras. Ajá. Y Que en empezó esa a época no contar se sabía cuentos. que era Obvio, el Andrés famoso tenía Andrés 20 López, años. claro. Estábamos hablando de 1992. Ayer. Y se subió, ayer sí, pues hace 30 años. Y se sube Andrés López y empieza a contar cuentos. Yo dije, ¿qué es esta joda? Yo quiero hacer esto. Yo quiero. Y luego se subió Gonzalo Alderrama, que es uno de mis mejores amigos, que fue el comediante que se perdió, que estuvo perdido como 4 días. Sí. Y se subieron los dos y dije, ¿qué está haciendo esta gente? Entonces me acerqué después de que terminaron su show y me decían, no, esto se llama cuentería. Esto es una cosa que está empezando en este país. Y yo decía, yo quiero hacer eso. Me dijo, no, pues métase al taller, me dijo Andrés López. Y me metí con Andrés al taller y nos hicimos muy amigos y él empezó a llevarme por todos lados contando cuentos. Pero era una época en la que el concepto de la comedia y el stand-up comedy no existía en Colombia. Entonces Claro. era lo más parecido que teníamos. Yo recuerdo mucho que eso también tuvo un auge, la cuentería, y la gente, o sea, los personajes que se dedicaban a la cuentería hacían era en parques, por ejemplo acá en Bucaramanga, en el Parque Las Palmas y en diferentes parques. De la nada llegaban, empezaban a echar sus cuentos, la gente se iba acercando y se volvía una forma bastante entretenida y bastante divertida, pues, de oír estas historias. Sí, ¿Así tal empezaste tú? No, Andrés López Andrés empezó López. en teatros. Claro. Entonces hacíamos en universidades, pero él dijo, esto necesitamos profesionalizar esto. Y empezó a buscar teatros y se encontró un teatro que se llama el Teatro Popular de Bogotá, que ya no existe. Ujú. Y ahí es cuando empiezo a contar profesionalmente el tiempo que tengo. Entonces yo duré 8 meses tal vez, contando cuentos en universidades sobre todo, pero también nos subíamos a buses y hacíamos empresas, pero sobre todo para entender el timing, para entender. O sea, una cosa que tenía muy chévere los buses y era que la gente perdía la atención en 30 segundos. Ujú. Entonces nos obligó a nosotros a capturar a la Hacer gente rápidos. en 30 segundos. Ok. Y mantenerlas lo que tuviéramos que mantenerlas, pero agarras en 30 segundos y que no te puedan quitar los ojos de encima. Y era un experimento. O sea, esta gente era estudiante de los Andes, tenían pero igual nos subíamos a jugar y entretenernos nosotros. Y cuando empezamos en teatros, Andrés nos dijo, no piensen en menos, porque si no nos vamos a quedar dentro de 40 años haciéndolo en parques y en plazas. Ujú. Y él decía, piensen distinto. Y yo empecé a hacer eso y luego ya después me encontré también con la comedia por accidente, pero ya llevaba 14 años, 15 años como cuentero. Y me encontré la comedia y empecé a hacerlo según lo que me había enseñado a mí Bueno, Andrés. lo más difícil que es hacer reír a la gente. La gente piensa que es lo más fácil, que cualquier persona se ría, pero yo creo que es una el del arte más difícil, es hacer reír a la gente. Hay un concepto también que a veces las personas dicen, bueno, estos comediantes que eso lo dedican a hacer risa y que... y Es no. que eso te iba a decir, empezamos ahí como con un problema y es que la gente cree que hacer reír es súper fácil, hacer Ujú. reír, o sea, si tú ves una viejita cruzando la calle que se cae, te ríes. Claro. Porque la risa es una reacción del cerebro a una tensión con la que no sabe cómo lidiar. Entonces, claro, hay trucos para hacer reír. Hay 7 formas de hacer reír. No hay más. Entonces uno puede hacer reír con cualquier cosa. El problema es qué estás diciendo mientras haces reír. Ujú. Porque yo te puedo contar un chiste racista, machista, homofóbico, xenofóbico, y con eso se ríen. Pero Algunos, otros no tanto. la mayoría. Pero si haces un mensaje bien diseñado y además haces reír, ahí es donde está la diferencia. Entonces lo que decía, hacer reír es fácil. Hacer reír con conciencia es difícil. Eso sí es donde está el conflicto.
Hablemos un poquito también de tus estudios. ¿A qué te dedicas? ¿Estabas haciendo qué, estudiando qué ahí antes de empezar a hacer la Yo cuentería? empecé con ingeniería de sistemas, después de volverme cuentero me aburrí, me pasé a comunicación social y luego, bueno, terminé comunicación y me fui a estudiar dirección de cine a San Antonio de los Baños en Cuba, luego montaje de cine en la ICAM, en la Escuela de Cinematografía Audiovisual de la Comunidad de Madrid en España, y luego otro posgrado en cine digital en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires. O sea, para los que creen que no está letrado, está letrado. Sí, porque a veces la gente cree que los comediantes no hacen nada más, no estudian, no. Pero eso suelen pensar. Sí. Sí, pues está bien. Porque es que en el fondo, y parte del labor del comediante de nosotros es estar por debajo de la gente. Siempre nosotros somos el idiota que se puede parar allá. Y somos los idiotas. Bueno, luego de esto, de tu trayectoria, llega este proyecto de Comediantes de la Noche. Sí. ¿Cómo llegas a este proyecto? Yo me lo inventé. ¿Te lo inventaste tú? Yo estaba dirigiendo un programa en City TV y hablé con el jefe de producción del canal y le dije, tengo un programa en mente que son comediantes en vivo en un bar y la gente paga boletería. Y él me dijo, hagámosle. Y me dijo, vamos a ir a grabarlo posiblemente en un bar que se llama Punto G. Y el dueño de ese bar se llamaba Fernando Gaitán, que fue el que escribió Betty la Fea. Sí. Yo le conté a Fernando, que era el dueño del bar, para que fuera socio de la idea. Él me dijo, esto me encanta. Dijo, yo lo apoyo y aquí yo no les voy a cobrar nada por el bar. Grabemos los martes o los miércoles, que es días que no hay mucha gente acá. Entonces no terminas compitiendo con el negocio de la rumba. Les hagámosle. Y a la semana mi jefe de producción en City TV me dijo, no, esta joda de comediantes y televisión, eso nunca va a funcionar. Eso no va a funcionar nunca. Entonces yo dejé el proyecto ahí enterrado, empecé a hacer mi carrera como comediante aparte. Y a los 2 años me llama Fernando Gaitán y me decía, oiga, ¿usted se acuerda del proyecto que usted me vendió? Lo voy a hacer, yo ahora soy vicepresidente de contenido del canal RCN y lo voy a hacer. Y este primer capítulo y estos primeros 5 capítulos los va a dirigir un director acá que se llama Diego León Hoyos, que es un actor, el que hacía de Serafín en Tentaciones y tal. Gran actor. Claro. Y él va a ser el que dirija los primeros 5 capítulos, pero queremos que tú seas el director porque esta es tu idea. Entonces así empezó Comediantes. Bueno, ¿y cómo llegaste a conseguir los otros que parcharon ahí? Que Fue salieron? por un festival iberoamericano de teatro. Cuando muere Fanny Mickey, el siguiente festival iberoamericano de teatro, obviamente todos estábamos haciendo un festival sin Fanny, era como un homenaje a Fanny. Sí, me acuerdo. Y la stand-up comedy estaba empezando a ganar algo de valor allá, porque siempre éramos un arte menor. A nosotros siempre nos han desdeñado porque ni somos cultura, claro. ni somos una actividad, somos entretenimiento básico, pero además tampoco somos tan entretenimiento porque no llenamos estadios como los músicos. Ajá. Entonces siempre hemos sido considerados ahí como una cosa menor, una vaina ahí, tú le das un micrófono y se para y ya. Y ya, sí. Entonces, por primera vez el festival nos estaba dando importancia y mi manager de la época se llamaba Leonor Estrada, era la jefe de producción del festival. Y me dijo, mire, van a hacer una temporada de comedia, y aquí ya están fijos, está Antonio Sanín, está Alejandra Azcárate y está Isabela Santo Domingo, que eran los famosos en esa de la época, sí, claro. Y me dice, ¿a quién más ponemos? Yo le dije, mire, ponga Riaño. Alejandro Riaño es un comediante que lleva años trabajando, estaba trabajando con Andrés López. Y para que Andrés López le eche los ojos a uno encima es porque tiene que ser muy bueno. Y Riaño tenía Mira, yo conozco muy poca gente con el talento que tiene Alejandro Riaño. Y con la cabeza de trabajar según lo que tiene que hacer. Y Alejandro tenía eso, un carisma donde entraba Alejandro, todo el mundo sabía, ¿quién es este man? Querían saber quién era. Le va Alejandro, va Iván Marín, que era con quien yo empezaba, llevaba 2 años que él abría mis shows, me lo encontré en un taller de un amigo que se llama Diego Parra, que fue un gran comediante, y Diego Parra me dijo, venga, tiene que conocer a este man, y yo dije, yo me lo jalo, y andábamos por todos lados, presentándonos. ¿Cuántas temporadas tuvo Comediantes de la Noche? Hay varias versiones. Según mi versión, que soy el director, fueron 7 versiones. 7 temporadas, perdón. Pero la verdad es que duramos al aire desde marzo de 2010 hasta
marzo de 2014, o sea, estuvimos 4 años al aire. Se podría decir también que Comediante fue como una academia, como algo de formación para los nuevos talentos, porque de ahí nacieron muchos nuevos talentos que hoy vemos por ahí haciendo cositas. Pues mire que nosotros no nos queríamos eso. Sí. Cuando nosotros queríamos era tener un programa en televisión. Cuando nosotros empezamos Para divertir a la felices. gente. Ajá. No, para tener nosotros un programa en televisión. Yo quiero un programa en televisión que pueda hacer comedia. Y en algún momento nos damos cuenta que hay toda una generación de comediantes que decían, yo quiero ser comediante, pero porque vi Comediantes de la Noche. Claro. Porque claro, el formato que no lo inventamos, no me lo inventé yo, eso estaba hecho desde España y se hizo en Chile y era un formato que se llamaba el Club de la Comedia, Sí. pero toca comprar los derechos del nombre, entonces inventamos una copia de eso con el nombre de Comediantes de la Noche que se lo inventó Fernando Gaitán. Claro. Y que era el nombre más tonto que podía, los Comediantes de la Noche. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo así? Entonces de día no podemos hacer comedia. Sí, exacto. Solo se puede hacer comedia de noche. Y en algún momento nos damos cuenta de verdad que hay una cantidad de clubes que empiezan a armarse en toda Colombia y que buscaban ese formato, un bar con un escenario y gente que fuera a tomar cerveza y que pagaba una boleta para ver comediantes. Ujú. Entonces dijimos, ok, esto está funcionando, y cuando ya después de todo hay una cantidad de comediantes nuevos que te dicen, pues ustedes fueron la inspiración, como que uno dice, ay, juepucha, algo hicimos bien. Pero entonces, pero honestamente nunca lo pretendíamos. Nosotros éramos unos 6 pendejos que queríamos tener un espacio en televisión, tal cual. Diego, hablemos un poquito de la comedia de a pie. Esta técnica, ¿cómo se puede llamar esto? Para que la gente entienda un poquito de qué se trata lo que es el stand-up. Stand-up, digamos, qué buena pregunta y qué chévere que podamos hablar de eso. Stand-up, la gente, primero nadie sabe realmente, todavía hay mucha gente que no sabe pronunciar stand-up comedy. Ajá, exacto. Dicen, usted hace stand-up comedy. Sí pasa. Hace stand comedy. Stand-up en inglés es primero estar parado, Ajá. porque el comediante está parado frente a un micrófono, pero además stand-up es de aguante. Stand-up guy, el stand-up guy es el man que aguanta. El que se para y el que está siempre aguanta leal a algo. Hasta el abucheo. Tal cual, y de eso se trata de ser comediante. Nosotros, sobre todo los primeros años, el 70% de las veces uno fracasa. El 70% de las veces la gente te abucheaba, no se reía. Uy, yo creo que eso debe ser muy difícil. O sea, claro, es doloroso. ¿Cómo pasa de eso, digamos? ¿Cómo no te abrumas en el escenario, digamos? Si te no abrumas. Te abrumas. Pero la salvas, ¿no? Me imagino. No siempre. ¿Baila? No siempre. Eso se trataba de morir en el intento. Standing up. Aguantarlo. Sí, claro. Había un tatuaje que a mí siempre me ha gustado que tenían los marinos que se hacían en los Unidos que se llama hold fast, que es agárrate a pesar de todo. Agárrate de las riendas. Agárrate. Ajá. Aférrate. Y eso hacíamos nosotros. Nos aferramos al micrófono a pesar de todo porque queríamos entender. Y durante muchos años hicimos shows asquerosos. Pero teníamos que entender de qué se trataba, hacer reír pensando en hacer reír. No con chistes. No con chistes, sí, claro, porque esa era la diferencia. Esa pues fue la diferencia de este programa también, porque antes habían otros programas de comedia, pero era más el cuentachistes, ¿no? Sí, claro. Ahora, eso no está mal, son formas de hacer humor, sí, ¿no? Claro, es como, qué sé yo, a mí me preguntan a veces, ¿pero cómo le digo, comediante o humorista? Y me dice de ambas cosas, porque el humor abarca todo lo otro. Es como si le preguntaras, qué sé yo, a James, ¿tú eres, cómo te digo, futbolista o deportista? Y dicen, pues ambas. Yo soy futbolista, que es una de las líneas del deporte, pero soy deportista porque todas las líneas del deporte son... Entonces, todos los que hacemos humor somos humoristas. Cuenteros, comediantes, imitadores, cuentachistas, todos somos humoristas. Caricaturistas somos humoristas. Pero depende de cuál línea cojas, tipo claro. de comedia o de humor. Incluso comediantes hay 3 o 4 líneas. Nosotros somos stand-up, de stand-up, de hacer stand-up, pues. Entonces era como... Cuando yo empecé a trabajar en esto, a mí me tocaba explicar. Claro. Yo llegaba a hacer un show. Es que yo me acuerdo que uno escuchaba stand-up comedy. Sí, claro. La gente no entendía. Decían, ¿qué es eso? Sí. Entrevistas, ¿no? O sea, bienvenido a Cali a hacer su show de standing comics. ¿Qué es eso? Y tenía que explicar. Hoy la gente, hoy todo el mundo sabe qué es eso. Claro. Sí, total. Entonces eso es una cosa de la que en el fondo, sin haberlo buscado, pues nos sentimos muy orgullosos. Son las 10:19 de la mañana, estamos aquí en compañía de Diego Camargo. Para usted que va llegando a esta hora a la U Radio ahí a conectarse,
Pues Diego nos acompaña porque está celebrando 30 años de trayectoria artística. Lo siento, yo sé que haberme retirado hace 20, lo siento. Pero bueno, sigue ahí sobreviviendo y lo último que vimos ahí en televisión, pues lo más reciente, digamos así, esta aparición en MasterChef Celebrity MasterChef, Colombia. sí. ¿Cómo llegó usted ahí? ¿Usted sí sabía cocinar? Sí, claro, sí, igual, o sea, a mí sí me gustó, siempre me gustaba la cocina, pero tenía 6 platos, que eran los de Descreste. Pero, pues no, esa es El arroz con técnicas huevo. y eso. No. Agüita hervida. No, pero sí cocinaba 5 cosas, pues la Ok. paella, el Sí. arroz árabe, qué sé yo, los kibes, eran cosas súper aprendidas. No, pero usted ya tenía ahí. Tenía 5 platos. En MasterChef con 5 platos no llegas a ningún lado a menos que seas el flaco. Total. Copiando platos, ¿no? Que fue una de las cosas Sí, ahí Claro. que... Pero es que mire lo que tenía el flaco, y es que el flaco era una metralleta, era un tipo que no podías dejar de amar. Yo obviamente lo amaba desde hace 10 años y éramos muy amigos, pero en MasterChef nos hicimos hermanos. Claro, porque además todo el mundo lo amó, es que realmente... Y mira que al principio yo decía, ¿este man qué? ¿Sí? O sea, como yo creo que todo el mundo dijo, ¿este man quién es? ¿Por qué ¿Qué está hace ahí? ¿Qué ahí? hace ahí? Sí, total. Este pendejo, ¿qué hace ahí? Y luego todo el mundo terminó amando a este personaje porque era realmente divertido, carismático y también muy, muy como amoroso, como muy amistoso, ¿no? Sí. Siento yo de lo que yo vi ahí en Sí, el programa. claro, eso Pero es ven, el flaco. confiésanos algo. ¿Él en serio no sabía cocinar? No, el flaco todavía solo sabe hacer 2 o 3 platos. Mira, de hecho, uno siempre terminaba y se iban a ensayar platos y tal, y el flaco, el único plato que sabía hacer bien, que lo ensayó como 7 veces y que nunca nos pusieron a hacer, fue ajiaco. Ay, no. Pero decía, el día que yo esté en un reto de eliminación, hago el ajiaco. Y cuando estuvo en reto de eliminación era reto así como por prueba. Claro, les señalaban Entonces, que tenían que hacer. tienen que hacer algo con pescado, y el flaco, ¿cómo me hago un ajiaco de pescado? Ay, no. Entonces nunca puedo cocinar ajiaco, que era el único plato que realmente sabía hacer. Oiga, ¿cuánto duraron más o menos las grabaciones? ¿Cómo era eso? 4 ¿Cómo? meses duraron en total, desde el primer capítulo hasta el último fueron como 3 meses y medio. Ujú. Los que estábamos muy cerca de la final, yo salí, cuando yo salgo de MasterChef, yo salí un martes Ujú. y el domingo siguiente ya estamos grabando la final. O sea, yo llegué a la final todavía con quemaduras, con cortadas de todo, porque fue fresquito. Yo duré fuera al aire realmente un solo capítulo. Bueno, este programa nos permitió también conocerlos a ustedes más a fondo. Sí, Vimos lo por ahí muchas cosas Lo siento. chéveres, como por ejemplo esas dedicatorias que le hacías a tu esposa sobre la A mi comida. ex esposa. Bueno, tu ex esposa, bueno, no Me sabía. separé hace 6 meses, sí. Y bueno, los conocimos, pero la gente se apasionó mucho, sobre todo con las 4 babies. Sí. Si eran así de malas en la realidad o no. No, claro que no. No, miren, no había nadie malo en MasterChef. En MasterChef todos teníamos la intención, digamos, las 4 babies, además somos muy amigos. Mira, Catalina Maya, que además quedó como la villana más Sí, villana sí del pasó. mundo. Es una princesa. Estuvimos con mi manager, estuvimos en la Florida hace ya creo que 1 mes y medio firmando pues unas cosas para poder hacer una gira allá. Y Catalina me escribió y me dijo, Gordo, ¿estás aquí? Venite para mi casa, y estuvimos hablando toda una noche. Catalina Maya es una dama, además. Ujú. Pero es una competencia, lo que te digo, nosotros grabamos de lunes a sábado de 6 a.m. a 8 p.m. y uno empieza a tener tensiones y es como vivir con la... Claro, Decía, nosotros están somos conviviendo hermanos. todo el día. Decía, somos hermanos, y lo que pasa con los hermanos es que un día los amas, otro día Otro les día- quieres arrancar Sí, la cabeza, No los quiere ni ver. pero siguen siendo hermanos. Y sobre todo, pues la televisión se trata de conflictos. Entonces, los conflictos siempre son bienvenidos. Claro, hay que darle al público Pero también no, ahí mira, para que se apasione. el drama, Las el drama. 4 babies son unas... A Carla es una niña juguetona. Marvel, además, a mí me inspiró a hacer comedia por la autenticidad de Marvel. Sí. Viña Machado era mi cómplice, además, porque estábamos siempre de compañeros y de vecinos en la cocina y hablábamos todo el tiempo. Entonces Viña y yo éramos y somos súper parceros. Y todos terminamos muy bien, todos terminamos con muy bonitos recuerdos. Y eso porque éramos una familia, porque convivíamos 12 horas diarias, 6 días de la semana durante 3 meses. Entonces Claro. todo se vuelve... Todo se vuelve
Como una familia, digamos. Familiar. Sí, tal claro. cual. Bueno, después de todo esto que has vivido, lo bueno y no tan bueno, llega esta gira que haces por Colombia. ¿Arrancó ya el año pasado la gira? No, porque el año pasado tenía 29 años. Arrancó una pregira, algo Sí. parecido que se llamaba Todo un Caballero, que era Ajá. una gira en la que estaba haciendo el último show sobre todo, y ahí estamos preparando este show, estábamos preparando la gira de 30 años, entonces durante las funciones presentaba yo una rutina nueva, entonces metía 5 minutos de nuevo material dentro de los shows. Pero luego en enero yo me voy a rodar una película en Nueva York que se estrena ahorita en agosto. Y cuando vengo, por desgracia, digamos, mi vida se parte, entonces me separo. Digo, por desgracia para mis tíos, porque de resto estamos felices con habernos separado. Porque, Claro. digamos, había una relación en la que nos habíamos vuelto realmente más socios que esposos. Entonces yo me voy y empiezo a enfrentarme a mis miedos, cosas que voy confirmando. Que uno a los 47 años tiene que volver a empezar, que no te aguanta nadie, Sí. que Eso es lo más difícil. nadie te aguanta en la vida. Mira, Literal. a mí literalmente no me aguanta nadie. La gente con la que trabajo no me soporta, porque soy insoportable. Entonces, enfrente No, y es que de uno, eso- Pero- uno con los años se va volviendo más chocho. Todas Pero, las pero canciones. si es la edad o es la cuestión de ser comediante, porque puede yo ser. creo que es una combinación de todas las cosas, Nico. Yo creo que es todo eso junto. Bueno, y llega esta gira entonces que se llama Sin Límites. Sin ¿Por qué Límites. Sin Límites? Porque estoy hablando de todas las cosas que nunca había hablado. Está dando Porque primicia. Eso te está diciendo, desde hacía 6 meses que tengo que empezar a enfrentarme con la vida, empecé a escribir material, pero por todos lados, porque la comedia habla del dolor, de lo feo. Y empecé a hablar, me di cuenta después de haber estado 17 años casado que primero soy una pésima pareja. Pero además soy un pésimo padre, pero además te das cuenta de la horribilidad de persona que eres. Y en el fondo no lo eres tanto, pero uno siempre se da muy duro. Uno se da duro, sí, pero es claro. que además me di cuenta que yo empecé a hacer esto cuando tenía 16 años. Y siempre el humor ha estado transversal. Entonces toda mi vida, Ha girado. mis primeras relaciones, mis primeras relaciones amorosas, mi primer trabajo, las entrevistas, mi primer fracaso cuando me despidieron, cuando tuve que volver a buscar trabajo, cuando me enamoré, cuando me casé, cuando me separé, cuando tuve una hija. Todo esto siempre estuvo atravesado en la comedia. Entonces es un show que habla sin límites de la vida, de mi vida. Que en el fondo resulta siendo la vida de cualquier idiota, de cualquier persona, de cualquier Del ser común y humano, de corriente. cualquier exitoso, porque todos tenemos una vida en la que nos enfrentamos a nuestros dolores y a nuestros fracasos. Entonces es el show más honesto de mi vida. Claro. Y me ha tomado el tiempo además como de sentarme a hablar sobre mí y a reflexionar y a un poco reflexionar también, ¿no? frente al público. Claro. Entonces el público reflexiona con uno. Entonces ha sido un show que para mí ha sido súper lindo. Y ya, pues nada, empezamos como en abril tal vez o en marzo esta gira. Y llevamos, ¿cuánto? 3, 4 meses de gira. Y nos quedan por ahí, yo creo que 2 o 3 meses más, si nos dan la fuerza. Bueno, hablemos entonces. ¿Cuándo es aquí en Bucaramanga la cita contigo? Viernes. Viernes. Que 17 de junio. 17 de junio. ¿A qué horas? ¿Dónde? Auditorio Luisa Calvo, el de la UIS, sí. a las 8 p.m. Y nada, es un show que no tiene límites. Es un show en que vamos a hablar de todo. De todo. Las boletas están disponibles en etiquetablanca.com. Y es un show en el que se va a enamorar más de Diego Camargo. Sí, no. se van a enamorar más de ustedes mismos. Mira que eso Ok. mira, hace poco, y esto ya lo estoy diciendo normalmente, mira, hace poco una pareja me dijo, qué bonito su trabajo que es hacer que la gente se olvide sus problemas un rato. Y yo decía, no, ese es el trabajo del whisky. El trabajo mío es hacer que usted se ría de sus problemas. Que usted Ajá. aprenda que usted es más grande que sus problemas. Entonces, además de un show en el que te vas a reír mucho, termina siendo una terapia, termina siendo ahí como un exorcismo comunitario. Casi que nos falta empelotarnos, pero el resto es eso, es un show en el que nos damos cuenta que no es tan difícil reírse de las vainas que te A veces joden uno mucho. se conflictúa mucho con lo que le pasa y se queda ahí estancado. y Dímelo no- a mí que soy el más conflictuado. Claro.
Bueno, recordemos cómo sales tú en redes sociales para que la gente se conecte también, tenga más Claro que sí. información. En TikTok, Instagram y Twitter soy @el Diego Camargo. Y en OnlyFans soy Diego Camargo 27 centímetros. Bueno, ¿qué le queda a Diego Camargo por hacer en estos 30 años y lo que viene? Pues, de todo. Mira que mientras más haces te das cuenta que más te falta por hacer. Yo cuando empecé la carrera, cuando dije, en algún momento tuve una gira de 47 shows en 36 ciudades de Colombia. O sea, yo no sabía que Colombia tuviera 36 ciudades, esto es gigante. Y pensé que era lo más grande que podía hacer. Y cada vez que va pasando algo te das cuenta que, pucha, lo que me falta es hacer. Me falta hacer shows de verdad en todas las comunidades. Me falta hacer una temporada en cárceles, por ejemplo, en poblaciones en condición de vulnerabilidad. Me falta ser un comediante abiertamente y oficialmente inclusivo e incluyente. Me falta toda una carrera por delante. Entonces yo creía que iba a durar haciendo esto 5 años. Usted dijo 30 años y ya me jubilo. Eso, yo me pensaba jubilar a los 10 años. Claro. Y ahora que estoy con 30 años de carrera, digo, quiero 40 más. Ojalá no llegue hasta esa edad. Bueno, Diego, pues felicitarte por estos 30 años de trayectoria, agradecerte el tiempo que hayas venido hasta aquí, hasta los micrófonos de la U Radio, y desearte pues lo mejor en este show del viernes 17 de junio ahí en el auditorio de Luisa Calvo. Todo lo contrario, muchas gracias a ustedes y espero que puedan ir y espero que se lo gocen mucho porque es un show que lo único que eso hacer yo lo único que me sale a mí en la vida bien es pararme en un escenario y eso es lo que voy a hacer allá y va a salir muy bien. Escúchanos a través de www.lau107.fm. Somos la alternativa.